La entrevista en RR Noticias. Está con nosotros la diputada federal queretana por la fracción legislativa del PAN, Tania Palacios, a quien le agradezco muchísimo por acompañarnos. Como siempre, Tania, bienvenida. Tania, ¿nos escuchas? Parece que tenemos ahí un error en la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla con la diputada federal queretana Tania Palacios y hablar precisamente ya de estas varias semanas que van de la legislatura actual que tenemos. Y es prácticamente un mes desde que se integraron los nuevos legisladores federales. Ahora sí, Tania, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Daniel, siempre con el gusto de saludarte a ti y a las personas que te escuchan. Igualmente, Tania. Oye, pues para hacer un balance de pues ya poco más de un mes desde que asumieron como legisladores federales, ¿cómo ha sido precisamente, particularmente desde la oposición, el establecer posturas concretas respecto a diversos temas que ya se han aprobado? Hemos hablado mucho de la reforma al Poder Judicial, donde ustedes han dicho que se oponen porque esto evidentemente significa un retroceso en el modelo político mexicano, porque esto significa invasión a otro poder, pero también ha habido otras reformas, otras propuestas. Ustedes han dicho que no van a ser una oposición que diga no a todo, sino que van a tratar de consensar, de razonar, particularmente en aquello que sí le convenga al país. Correcto, Daniel. Pues bueno, mucho del destino de esta legislatura se mide por su arranque, un arranque atípico. Empezamos con una legislatura histórica, con discusiones que sin duda van a marcar un antes y un después en la vida de México, cambios estructurales, ya lo mencionaste bien, al Poder Judicial, al sistema de seguridad, ahora con la Guardia Nacional, adaptando sedes improvisadas para también acelerar un regalo constitucional al expresidente López Obrador. Y bueno, también, por otro lado, como mujer no puedo dejar de mencionar el hito histórico de que por primera vez en 200 años una mujer porte la banda presidencial, que por supuesto es una banda cargada de muchos retos. Sin embargo, pues la sororidad no tiene colores, la lucha nunca los tuvo y lo hemos dicho en muchas manifestaciones. No llegó Claudia, no es que sea el momento de Claudia, sino que es momento de las mujeres, y esto por supuesto que me da mucho gusto. Hoy también la presidenta se convierte en la mujer con más poder en la historia de México. Tiene mayoría en las cámaras, tiene una carrera política en la que se convierte el Poder Judicial del que ya hemos platicado antes, puede reformar la Constitución a su antojo con las mayorías que tiene en las cámaras, tiene el as bajo la manga de la militarización del país, que también se maquilla de ser una estrategia civil, pero sabemos que es militar. Y bueno, pues dentro de todo espero que esa mujer que llegó con tanto poder lo utilice como un misil frente a la situación que viven las mujeres en México, y además pues compartir mucho de lo que dijo en su toma de protesta, esperando que el discurso vaya acompañado de acciones que le sean congruentes a las palabras, y por supuesto que le vaya también a ella como queremos que les vaya a las mujeres en México. Vienen muchos temas. Hoy presentó en la mañanera una agenda importante para las mujeres. Te comparto que el lunes yo también estaré presentando un paquete de iniciativas sobre un tema que llevo abanderando 3 años, que es la reducción de la brecha salarial y la promoción de un verdadero sistema de cuidados en México. Y bueno, pues nos toca hacer una legislatura que rinda cuentas a un país que hoy tiene muchos temas importantes sobre la mesa. Oye, Tania, parece que el discurso de la presidenta, estos dos que tuvo antier cuando toma protesta ahí con ustedes en el Congreso de la Unión y posteriormente el mensaje que emite en el Zócalo capitalino, al parecer es un poco más ecuánime que lo que estábamos acostumbrados en el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque pues no deja de llamar la atención que por ahí también tiene pues algunos matices, esto de seguir echándole la culpa de absolutamente todo al pasado. En fin, parece que sigue todavía muy presente la figura del expresidente de México. ¿Qué lectura le das tú precisamente? Porque además te tocó vivir ahí en carne propia. Estabas presente en esa sesión donde rindió protesta la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Mira, a mí me gustó mucho la inclusión que dio en su discurso del rostro de mujer que se le puede inyectar a las decisiones de esta administración federal, algo que yo comparto, pero más me va a gustar que esas palabras no sean espuma dolorosa o un placebo cínico que luego nos suministran los políticos a las mujeres. Hoy nos toca hacer legislatura con una mujer presidenta que le rinda cuentas a un país que hoy riega sangre de casi 200,000 muertos por homicidio, con 10 mujeres asesinadas diario por el hecho de ser mujer, con un sistema de salud que al final también es un enfermo más esperando en la lista de espera. Los mexicanos le destinan el 40% de sus ingresos a temas de salud, quiere decir que no es suficiente lo que tenemos en México, con un retroceso de 20 años en educación según la prueba PISA, una economía informal en un 54% que contrasta con la de Querétaro, que es en su mayoría formal.
y con cada 10 jóvenes informales a nivel nacional que no tienen seguridad social. Entonces, nosotros refrendamos que vamos a hacer oposición para defender esto, pero también vamos a hacer equipo para México en lo que coincidamos. Sin duda el proyecto de nación al que nos están llevando hoy pues tiene muchos matices oscuros, tiene niños sicarios, mujeres sin refugio, retrocesos económicos, educativos, pero al final el proyecto de nación que podamos compartir lo tenemos que hacer como un equipo y bueno, pues estamos con el grado de expectativa del 60% de las personas que votaron ese 2 de junio por ella, con ese nivel de expectativa esperemos grandes resultados y sobre todo pues señalaremos precisamente cada uno de los temas que te acabo de comentar sobre la mesa. Oye, Tania, aprovechando que estás con nosotros, he estado tocando en esta emisión informativa este asunto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, que es un compromiso que ya asumió la presidenta Claudia Sheinbaum y que decía hace un rato parece que ya está ocasionando una división de opiniones al interior de la propia Cuarta Transformación, pero a mí me interesaría conocer cuál es el punto de vista de alguien que integra la bancada del Partido Acción Nacional para conocer un poco de lo que ustedes piensan respecto a este tema. Pues mira, nosotros por supuesto que estamos a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en México, de prevenir cuestiones que puedan afectar a su salud, que puedan afectar al estrés laboral que ya vive México, y no lo digo yo, lo dicen datos de la OCDE. Sin embargo, una observación que le hicimos a la iniciativa que se aprobó ayer, la ley siga en la Cámara de Diputados, fue que no incluyó a trabajadores en espacios públicos, es decir, se restringió a centros de trabajo que fueran privados. Yo creo que bueno, pues era una gran oportunidad para tener un alcance que fuera de parejo, digamos, para todos los trabajadores. Sin duda, pues es un avance importante para defender las condiciones de trabajo de los mexicanos, pero pues hubiéramos esperado que tuviera mayor ampliación. Pues Tania, como siempre te agradezco por estos minutos para RR Noticias, si nos permites, y como siempre vamos a estar aquí en contacto permanente para platicar de estos temas importantes para los mexicanos. Claro que sí, te agradezco muchísimo, que tengan bonito jueves, saludos a todas las personas que te escuchan. Muchísimas gracias, la diputada federal queretana Tania Palacios, aquí en RR Noticias. RR Noticias.